Querida familia y amigos, bienvenidos a nuestro estudio de la palabra. Gracias por estar con nosotros y es un buen tiempo para estar buscando al Señor. En esta época donde hay literalmente un encerrón de todas las familias y estamos en nuestras casas, es muy padre este tiempo que podemos pasar en familia con nuestros hijos. Es muy padre este tiempo que vamos a pasar todavía, que vienen las vacaciones, pero en casa, ¿no? Y va a ser un buen tiempo familiar. Disfruta tu matrimonio, disfruta a tus hijos, disfruta a tu familia, disfruta tu hogar. Disfruta para volver a conectarse y a volver a reconectar cosas que se habían perdido, tal vez por las actividades, por el trabajo, por las responsabilidades cotidianas que nos va robando ese tiempo, ¿no? Y también por otro lado, yo sé que tal vez hay algunos, como lo platicaba con unos amigos y de repente les decía, oye, qué padre que está la familia en casa, ¿no? Y hacían la cara así como que, ¡ay! O sea, y bueno, cada conflicto que haya en el hogar es una buena oportunidad para buscar la respuesta en Dios, porque tenemos la respuesta en Dios. Así es que, pues bienvenidos a este tiempo, bienvenidos a seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios para que literalmente podamos disfrutar nuestros hogares, no solo en este tiempo, sino que en este tiempo sea para fortalecernos de aquí hacia adelante y que las cosas puedan cambiar verdaderamente en nuestros hogares. Así que bienvenidos a La Roca en este domingo, disfruten este bello domingo y que la palabra de Dios caiga en tierra fértil para que demos fruto para su gloria. Gracias, Señor, porque a pesar de que no podemos adorarte, Padre, en persona, toda la iglesia junta, Señor, tú sabes que estamos reunidos, Padre, para alabarte y para adorarte y para rendirte toda adoración, Señor. Gracias, Padre. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Señor Jesús, tú eres bueno, Padre, y tú eres el centro, Señor, aun cuando las cosas sean caóticas, aun cuando parezca que nada tiene sentido, Señor, ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, eterno Dios, eterna luz. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor.
Iglesia, muy buenos días. No cabe duda de que estamos viviendo situaciones que yo creo que jamás habíamos vivido antes. Escuchamos tantas noticias por aquí, buenas, tantas noticias falsas por otro lado, que todo esto está generando en la gente sensación de incertidumbre económica, de temor, de descontrol, incluso en muchas personas de caos. Pero déjame decirte que lo mejor es desconectarte de las noticias y empezar a conectarte con el Creador del universo. Y vamos a empezar a ver las cosas y las circunstancias de una manera diferente. Hay personas que en una condición normal nunca hubieran asistido a escuchar la palabra a una iglesia. Y te aseguro que hay muchas de esas personas que ya están escuchando online la palabra de Dios porque tienen a un familiar que los está animando, porque tienen la facilidad, el tiempo, pero sobre todo porque están sensibles para escuchar la palabra de Dios. Y vamos a la palabra en Marcos 4. Vemos un pasaje que todos ya conocemos, que es Jesús con los discípulos en la barca, cruzando de un lado al otro el mar de Galilea, cuando los sorprende una tormenta. Y Jesús estaba dormido, y todas estas sensaciones que estábamos hablando de temor, de caos, de descontrol, se dio en esa pequeña barca aún estando Jesús. Jesús estaba dormido y para los discípulos ese momento Jesús estaba ausente. Pero si nos vamos a Marcos 5, versículo 1, vemos cómo la palabra dice, y llegaron al otro lado del lago. Es decir, Jesús los llevó a salvo a la otra orilla. En Éxodo 4 vemos también cómo el pueblo de Israel se encontraba ya liberado frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón pisándole los talones. Y obviamente también en ese momento había sensación de temor, de caos, de desesperación. Y Dios abrió delante de sus ojos con un fuerte viento muros de agua en donde el pueblo de Israel pudo atravesar el Mar Rojo y llevarlos a salvo a la otra orilla. No dudo, y seguramente incluso en esos momentos donde iban pasando a través de esos muros de agua, el temor también estaba ahí, la incertidumbre de saber que si esos vientos pararían, ¿qué pasaría con esos muros de agua cuando estuvieran ellos pasando? Tiempo después, Dios con Josué abriría las aguas del río Jordán para que su pueblo atravesara la otra orilla, pero esta vez para establecernos en la tierra de la promesa. Dios nos dice en su palabra que va a haber aflicciones, pero también su palabra nos dice que Dios es fiel y que si confiamos en Él, Él nunca nos abandona. Dice la palabra en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En estos tiempos difíciles, donde puede existir escasez económica, donde tal vez ya los negocios empiezan a fallar, donde el trabajo empieza a escasear, es una preciosa oportunidad que Dios nos da para mostrar nuestra generosidad con algún hermano que tal vez está en necesidad. Y ya sea en lo mucho o en lo poco, la generosidad no se trata de cuánto tenemos, sino de lo que hay en nuestro corazón. Y también les pedimos su apoyo, su soporte con sus diezmos y sus ofrendas, porque ninguna pandemia va a detener la obra de Dios. La roca necesita de su apoyo y honremos a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Dios los bendice. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Tú que eres un Padre todopoderoso y bueno, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu bendición, por tu provisión y tu cuidado, Señor. Padre, te pedimos en esta hora también que extiendas tus brazos de protección, Señor, tus brazos protectores alrededor de nuestras familias, Señor. Cuida de nuestra economía, porque tu palabra dice, Señor, que aquel que pone su esperanza en el Altísimo, en el Señor, no hay mal que le sobrevendrá y ninguna plaga tocará su casa, Señor.
y que así caigan 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, Señor. Tú nos cuidarás y nos llevarás a salvo a la otra orilla, Padre. Señor, en esta hora te pedimos que bendigas, por favor, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que ponemos ante ti. Para ti es toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues en esta época quiero estarles compartiendo mensajes que podamos estarnos fortaleciendo en Dios. Sé que estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero algo que Dios me ha estado diciendo literalmente es una necesidad que todos tenemos, ¿no? En esta época lo que necesitamos es sentir la protección de Dios, saber que a Dios le importan nuestras vidas, nuestra familia, porque no solo es lo del coronavirus, no solo es la pandemia, sino también el gran problema económico que se viene, ¿no? A nivel global. Entonces, hay mucha incertidumbre, muchos nervios, mucho miedo a muchas cosas y como que uno necesita sentir que Dios está con nosotros, que Él está al pendiente de nuestras vidas, que Él está en control y está recordando constantemente que Él está en control y que Él nos va a proteger. Y hay un salmo que es el salmo, yo creo que de los más famosos, y este salmo es el Salmo 23 y es un salmo maravilloso. Y voy a leerlo y hoy vamos a estudiar sobre el Salmo 23 y varios puntos que vamos a ver. Pero me acompañan a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Precioso Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y creemos fielmente que tu palabra va a transformar nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender tu palabra, Señor, y que tu palabra caiga en tierra fértil y demos fruto para tu gloria, Señor. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos al Salmo 23. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué salmo tan maravilloso, tan delicioso. Y este salmo lo que nos hace sentir es apapachados, es protegidos, es guiados, es inspirados. Pero hay muchas cosas muy importantes que tenemos que ver de este salmo. Número uno, aquí hay dos personajes principales, ¿no? El pastor y el otro es la oveja. El pastor, ¿cuál es la función del pastor? Dios dice, el salmista, dice que Jehová es mi pastor. Es decir, Dios es mi pastor. El trabajo del pastor, ¿cuál es? Literalmente es apacentar al rebaño, alimentar al rebaño, es guiarlos, es gobernarlos, es defenderlos, es tener cuidado de ellos, es sanarlos cuando están lastimados, atenderlos, cuidar de ellos con cariño, ¿no? Hay una lista enorme sobre cómo debe de ser un pastor o cómo es un pastor. Y los pastores son los que andan cuidando, alimentando las ovejas, defendiendo las ovejas del lobo, también dirigiendo las ovejas que no se salgan del redil, corrigiendo también a las ovejitas rebeldes y literalmente van protegiendo, van cuidando. Eso es algo que hace el pastor. Y si vemos esa figura en nuestro Dios, que Él es nuestro pastor, dice el salmista,
específicamente el rey David, dice: Jehová es mi pastor. Ahora entendemos que el rey David, él fue pastor de ovejas y después fue rey de Israel. Ahora imagínate el rey David escribiendo como rey, como autoridad, como gobernante de una nación, diciendo: yo tengo una cabeza. No como muchos gobernantes que se sienten que ellos son la cabeza y que nadie está sobre ellos. Pero qué hermoso es ver al rey David diciendo: yo tengo una cabeza, yo tengo a alguien que me cuida, que me guía, que me corrige, que me inspira, que me sana, que me protege, que me defiende. Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué hermoso salmo, diciendo el rey David: yo tengo un pastor, yo tengo a alguien que me protege, que me guía, que me alimenta, que me defiende, que me inspira, que me sana. Qué hermoso es saber que tienes a alguien así en tu vida. Y aquí un personaje es el pastor, la figura del pastor. La otra figura es la oveja. Es aquel que recibe todo esto del pastor, pero hay características muy importantes de una oveja. Número uno, por ejemplo, una oveja es un objeto de propiedad. Es decir, las ovejas no son salvajes, no son animalitos salvajes que andan libres, sino las ovejas, número uno, tienen un propietario, tienen un dueño. Una oveja nunca la vas a ver sola. Las ovejas andan en rebaño, andan en grupo. Y es hermoso ubicarte como oveja, que formas parte de un rebaño, que formas parte de un grupo, no como los lobos que andan solitarios. Las ovejas tienen un dueño, son propiedad de alguien, no como los lobos que literalmente pueden andar libres y ellos toman sus propias decisiones. Las ovejas no. Las ovejas literalmente están bajo el cuidado de su pastor, tienen dueño, tienen propietario. También tenemos que ver las características de las ovejas. Las ovejas no son animales para andar solos. Como les dije, son animalitos que tienen que andar en manada. Son animalitos que son 100% dependientes de su pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas literalmente no son capaces ni siquiera de ir a beber solas al río. ¿Por qué? Porque es muy peligroso para una oveja ir solita a beber al río sin la supervisión de su pastor. Porque cuando el agua está turbia y la ovejita llega a beber del agua turbia, se enferman del estómago y pueden morir. Por otro lado, si la ovejita llega a resbalarse y la lana se le moja, el peso le gana y puede ahogarse. Por lo tanto, una oveja es 100% dependiente de su pastor. Por eso el pastor es el que va cuidando de las ovejas, les da de comer, les da de beber, las protege del lobo. Y también una oveja es una característica también que estuve estudiando, que son necias. Son necias las ovejas, ¿no? Y por otro lado también son lentas, no son muy rápidas que digamos. Son propensas a perderse. Y aparte, como tienen esa debilidad de ser propensas a perderse, también tienen la debilidad de no saber cómo regresar a casa. Esa característica me llamó mucho la atención, ¿no? Una oveja no puede cambiar para salvarse a sí misma de las tempestades o de las inundaciones. Allí permanece y perecerá. Es decir, si una oveja se llega a perder, no tiene la capacidad de regresar al redil. La oveja, si está lejos del redil y la tempestad les pega o alguna tormenta les llega a pegar, mueren en el lugar. Por eso es importante que las ovejas permanezcan con el pastor. Y vemos también en Isaías capítulo 40, versículo 11, dice el profeta Isaías: como pastor, hablando de nuestro Señor, de nuestro Creador, del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso, diciendo: como pastor apacentará a su rebaño. Esto es algo muy importante. ¿A quién va a apacentar? A su rebaño. En su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. Estas son las características de lo que hace el pastor precisamente con sus ovejas, con su rebaño. Y esto es algo muy importante porque todos queremos sentir eso de Dios. Todos queremos sentirnos literalmente como sus ovejitas. Todos queremos y necesitamos de nuestro pastor, del buen pastor, del rey de los pastores, del pastor de pastores.
Literalmente todos queremos, en esta época sobre todo, saber que cuando tú levantas tu voz o cierras tus ojos, hay alguien que te escucha, hay alguien que te protege, hay alguien que te provee para lo necesario, hay alguien que va a ver por tu familia, hay alguien que te va a defender, hay alguien que te va a inspirar, hay alguien que va a sanar tus heridas, hay alguien que te va a guiar. Qué triste y horrible es vivir completamente apartados como lobos viviendo a nuestra propia manera. Pero qué hermoso es vivir en manada, siendo guiados por el pastor de pastores. Y saber que Él nos protege, que Él nos guía, que Él nos ama, que Él nos inspira, que Él nos sana. Ahora, hay algo muy importante en todo esto. Y este es el motivo por el cual Dios me dijo que les compartiera esto. Porque Dios, ese es el rol que quiere jugar con todos nosotros. Porque algo que Dios quiere es literalmente a todos nosotros tomarnos bajo sus alas, tomarnos bajo sus brazos y protegernos y cuidarnos. Ese es el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y puedan ser de su redil. Pero este es el punto importante aquí. Dice que como pastor apacentará a su rebaño. Yo quiero ser apacentado por Dios. En su brazo llevará los corderos. Yo quiero que Él me lleve en sus brazos. En medio de la tempestad que estamos viviendo, de la incertidumbre, del miedo, del nerviosismo hacia la economía, hacia las enfermedades, hacia las muertes que hay, en todo este bombardeo de noticias y de situaciones complicadas, yo necesito saber que Él está en control. Recordar que Él es mi pastor. Y este es el punto, pero antes de las bendiciones, de todas las bendiciones que hay y todas las promesas que la palabra de Dios nos enseña sobre Dios, hay un punto muy importante. Regresando al Salmo 23, vemos varias bendiciones, ¿no? Él nada me faltará, dice el versículo 1. Me hará descansar, el versículo 2. Me pastoreará, confortará mi alma, ¿no? Es decir, que si está triste, está angustiada, está agüitada, está con nerviosismo o está ansiosa, sabes que Él me va a confortar, Él me va a dar esperanza, me va a dar paz en medio de la tormenta. Esas son las bendiciones que habla de que el pastor va a hacer hacia nosotros sus ovejas. Confortará mi alma. El versículo 3 dice también, me guiará. Me dará sabiduría para tomar decisiones correctas en mi vida, ¿no? Me guiará. Y luego dice el versículo 4, no temeré mal alguno. ¿Sabes qué? No voy a tener temor de toda esta circunstancia, de toda esta crisis, de todo este problema. No voy a tener temor. ¿Sabes por qué? Porque dice el versículo 4, porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me animan, me dirigen, me corrigen también. Aderezas mesa es otra de las bendiciones. No pone un buffet delante de nosotros. También unges mi cabeza. Mi copa está rebosando. Estoy pleno, estoy lleno en ti, Señor. Y luego dice el versículo 6, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días me va a seguir el bien y la misericordia. Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, el día que yo parta de este mundo, yo sé a dónde voy a ir eternamente. Ahora, todas esas bendiciones, ¿no las quieres para tu vida? Todas esas bendiciones, ¿no las quieres para tu familia? Todas esas bendiciones, ¿no las anhelas sentir, vivir? Pero hay una cláusula. Hay una cláusula en todo esto. Y es exactamente como empieza el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Si Jehová no es tu pastor, si Él no gobierna en tu vida, si Él no gobierna en tus decisiones, entonces todas las promesas y todas las bendiciones que Dios tiene reservadas no son para ti. Son para aquellos que podemos decir y descansar y decir, Él es mi esperanza, Él es mi pastor. Él es mi autoridad y nada me faltará. ¿Por qué les digo esto, querida familia? Porque tristemente mucha gente cree que tiene una relación con Dios. Cree que todas las promesas que vienen en la Biblia son para ellos, pero viven sus vidas apartados de Dios. Y todos te podrán decir, ¿sabes qué? Sí, es que Dios es muy bueno. Pues la verdad sí. Es que Dios está conmigo. Sí, la verdad sí. Dios está con todo el mundo.
con aquellos que lo rechazan y con aquellos que lo aman, con aquellos que lo obedecen y con aquellos que lo desobedecen. Dios está con todos. La gran diferencia no es que Dios esté con todos. La gran diferencia es que Dios está en nosotros. Cuando Dios no está conmigo, sino está en mí, yo le pertenezco. Por lo tanto, cuando yo creo en su Hijo Jesucristo y Dios derrama su Espíritu en mí y Dios está en mí, literalmente yo soy de Él. Él es mi autoridad, Él es mi guía, Él es mi pastor. Y entonces nada me faltará. Pero si tú y yo queremos vivir a nuestra manera, Él no va a ser nuestro pastor porque nosotros lo hemos rechazado, no porque Él no quiera. Algo muy importante, que toda la crisis que vivimos muchas veces son problemas y problemas que vivimos como sociedad porque no queremos que Jesucristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador, porque no queremos que Dios sea nuestro pastor. No lo queremos, lo rechazamos constantemente. Lo corremos de todos lados. Corremos a Dios de las escuelas. No puedes hablar de Dios en las escuelas. Corremos a Dios de los trabajos. No puedes hablar de Dios en el trabajo. No puedes hablar de Dios en el gobierno, ni como gobernante, muchas veces porque la gente lo critica. ¿Sabes qué? ¿Qué importa? Si el Señor es nuestro pastor, no podemos correrlo de nuestras vidas y de lo que somos. Y aquí literalmente vivimos muchas crisis familiares, matrimoniales, con los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque hemos corrido a Dios de todos lados. Y si corremos a Dios de todos lados, van a venir consecuencias a nuestras vidas. Él quiere ser nuestro pastor. Él quiere guiarnos. Él quiere protegernos. Él quiere cuidarnos. Pero el hombre es el que le da la espalda a Dios. En Isaías capítulo 1, fíjate el dolor con el que Dios le dice al profeta Isaías que escriba. Dice, oigan cielos y escucha tierra. Así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y fíjate lo que dice este versículo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. El dolor de Dios, dice, yo les he dado todo, los he engrandecido, los protejo, los guío, sin embargo me dan la espalda. También en Isaías capítulo 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Literalmente todos nos fuimos, todos nos alejamos, todos, no existe ni uno, como dice Romanos capítulo 3. No hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay bueno ni aún uno. Y tú piensas, no, es que este es el hombre más santo que ha pisado la tierra. Solo hay uno que es santo y que pisó la tierra y se llama Jesucristo. Fuera de eso, todos los demás somos apartados para Dios, como dice el apóstol Pablo. Somos santos por la fe en el Hijo de Dios. Pero el único que ha agradado al Padre desde que nació hasta que murió en esa cruz, ha sido el Hijo de Dios, que murió sin pecado. Pero todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos pecado de palabra, hemos pecado de pensamiento, hemos pecado de hecho. Y hay veces que a veces tú ya sabes que no debes de hacer algo y lo haces. O cuántas veces tú has luchado con tu carácter y después dices, ¿por qué lo dije o por qué lo hice? ¿No? O con tus pensamientos. ¿Qué pasaría si tú pasearas por ahí y que todo lo que tú piensas se proyectara en una pantalla y todo el mundo pudiera ver todos tus pensamientos? ¿Sabes? Todos hemos fallado. Todos nos hemos descarriado. Todos nos hemos apartado de Dios. Pero Dios en su gran amor, Él es un pastor que quiere cuidarnos como sus ovejas, como su rebaño. Pero para esto tienes que ser su rebaño y Él tiene que ser tu pastor. Si tú quieres hacer tu voluntad, Dios no es tu pastor. Y estas promesas del Salmo 23 no son para ti. Si tú quieres vivir a tu manera, si tú quieres vivir sin saber lo que Dios tiene para ti en la Biblia, en su palabra. Porque muchos dicen, no, es que yo y Dios tenemos una relación y todo. ¿Cómo vas a tener una relación si ni siquiera lo conoces? Literalmente dice Jesucristo en Juan capítulo 14, que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará.
¿Sabes algo? Solo hay una manera de agradarle a Dios, a su manera, no a la nuestra. Es como aquellos, mi esposa y yo damos consejería matrimonial. Y hay muchas veces que hay problemas dentro de los matrimonios porque el hombre cree que está haciendo sentir a su mujer amada. No, pues es que yo la amo y ella sabe que yo la amo y todo. Y le preguntas a ella, ¿te sientes amada? Y ella dice, no, yo no me siento amada. Y él voltea y dice, pero ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? A ver, no trabajo duro para que no te falte nada y todo. Y entonces ella le empieza a decir lo que le hace falta y no tiene nada que ver con lo que el hombre tenía en su lista. El hombre tenía en su lista cosas materiales, económicas, y la mujer tenía otra lista en su corazón. Porque el hombre está amando a la mujer conforme él considera o él cree. ¿Sirve de algo? No, hay crisis, hay problemas. ¿Cómo el hombre tiene que amar a la mujer? Como la mujer necesita ser amada. ¿Cómo la mujer necesita respetar al hombre? Porque también el hombre dice, es que no me siento respetado. Y la mujer dice, pero a ver, ¿en qué te faltó el respeto? Yo no entiendo eso. Yo siempre te respeto. Y el hombre dice, no me siento respetado. Entonces, aquí el punto es, la mujer tiene que respetar al hombre ¿cómo? ¿Como ella considera? No, como el hombre necesita sentirse respetado. Dios estipuló en su palabra cómo podemos honrarlo, cómo podemos amarlo. Y no es a nuestra manera, es a su manera. Y Él lo puso por escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Escribió cómo, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que Él abomina. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, la mentira. La mentira es algo que Dios abomina. Y sin embargo, para el hombre es así como que, ay, pero ¿qué tiene de malo? Es una mentirilla, ¿no? Pero Dios abomina la mentira. ¿Sabes algo? Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos alejado de Dios. Y Dios está aquí para darnos una oportunidad de decir, vengan a mí. Tú y yo en esta época difícil, en esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo como sociedad, necesitamos sentir la protección de Dios, el cuidado de Dios. Y déjame decirte algo, Dios quiere que te sientas protegido por Él. Dios quiere que te sientas con paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero sí tiene un costo. ¿Sabes qué? Ponte bajo la autoridad de Dios. Deja que Él sea tu pastor y entonces nada te faltará. Pero si no quieres que Dios sea tu pastor, es decir, tu autoridad, que te dirija, que te instruya, que te guíe, que te enseñe. No quieres que te enseñen, no quieres que te digan en qué estás mal. Quieres seguir viviendo a tu manera, por lo tanto, las promesas de Dios no son para ti. Pero Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Y que Él quiere literalmente ser tu pastor. Y quiere que nada te falte. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 25, dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor y Él es el obispo de nuestras almas. El único Hijo de Dios, el cual se entregó por todos nosotros para injertarnos en su familia, sentarnos en su mesa. Dios envió a su Hijo para todos los que nos habíamos descarriado, para todos los que andábamos perdidos, para todos los que andábamos lejos completamente. Él nos trajo a su mesa con lazos de amor. Él dio su vida por ti y por mí en esa cruz para perdonarnos e injertarnos en una familia a la cual tú y yo no pertenecíamos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, ¿cuál plazo? Que Dios ya había estipulado que un día iba a venir y que nos iba a visitar. ¿Se acuerdan que ya lo hemos estudiado? Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 40, 42, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9. Todas las profecías y cientos de profecías que hablan de que Dios mismo iba a venir y nos iba a visitar, ¿no? En Isaías capítulo 40, cuando habla de que voz que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová, y cómo esto se cumple en Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista literalmente dice, yo solo soy la voz en el desierto que clama, y está preparando el camino ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, volviendo al punto, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos.
Adoptados, sí escuchaste bien. Ahora tú vas a hacer una pregunta. ¿Tú tienes un hijo o una hija? La pregunta es, ¿la puedes adoptar o lo puedes adoptar? No, porque es tu hijo, porque es tu hija. ¿A quién sí puedes adoptar? A alguien que no es tu hijo o a alguien que no es tu hija. Déjame decirte algo que nos han enseñado erróneamente, y la Biblia enseña todo lo contrario. Y después lo vamos a tocar más a profundidad. No todos somos hijos de Dios. Aunque gasten millones de dólares y muchas filosofías y doctrinas y religiones te quieran inculcar de que todos somos hijos de Dios, es mentira. Dios dice que solo tiene un solo hijo. Por eso la palabra de Dios le llama el unigénito del Padre, el único hijo de Dios. Y Él nos injerta en su familia y nos extiende ese lugar de hijos a través de la fe en Él. Es Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Él nos da ese lugar, nos adopta como hijos. Y literalmente dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Y ustedes ya son hijos, ahora ya como hijos, a través de la fe en Jesucristo. Dice, Dios nos ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre, papito amado, papito querido. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él tú y yo estamos completos, no nos hace falta nada. Si tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Si no tienes a Jesucristo, no tienes nada. Porque todo lo que tú tienes es temporal. Pero cuando tienes a Jesucristo, Él te traslada a un reino eterno. Y ahora todo lo que vivimos en Cristo Jesús tiene una repercusión en la eternidad. Y en Él estamos completos. En Él estamos plenos y no nos hace falta nada. Y Él vino a injertarnos en esta preciosa familia. Y Él vino a adoptarnos. Y ahora, como hijos de Dios, ahora como ovejas de su prado, podemos decir, Jehová es mi pastor. Ahora vamos a ver claramente quién es ese pastor que va a apacentarnos, que va a cuidarnos. ¿Sabes quién es ese pastor? Juan capítulo 10 nos enseña quién es ese pastor. Versículo 11, dice Jesucristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo que Cristo quiere hacer es revelarse a tu vida para que tú lo conozcas y puedas decir, Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú lo conozcas y que lo conozcas de una forma íntima. Yo puedo decir que conozco a Bill Gates. La esposa de Bill Gates diría, no, tú crees que lo conoces, pero yo lo conozco íntimamente. Como Jesucristo quiere que tú y yo lo conozcamos, es íntimamente, personalmente. Jesús quiere que tengas una relación personal con Él. Y está diciendo, ¿sabes qué? Mis ovejas me conocen. Y esta palabra es la palabra del griego ginosko, que significa conocer íntimamente. Y es lo que Jesús quiere, que tú lo conozcas íntimamente, para que puedas deleitarte en Él y puedas tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil.
A estas también debo atraer, y oirán mi voz, dice Jesucristo, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie, dice Jesucristo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Juan capítulo 10, versículo 24 dice, lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, os lo he dicho y no creéis. Ya Jesús había dado señales, prodigios, les había dicho, pero no querían creer, como el día de hoy. El día de hoy hay cuántas veces muchos han escuchado que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el Señor, que en Jesucristo hay perdón de pecados, pero no quieren creer. Y se están perdiendo la fiesta, se están perdiendo las bendiciones, se están perdiendo el poder decir libremente y con autoridad, decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Qué hermoso es decir eso sabiendo quién es tu Señor. Que yo no me gobierno a mí mismo, que yo no soy un lobo solitario, que yo no hago mi voluntad, sino yo vivo para hacer la voluntad de aquel que dio su vida por mí, que me rescató. Él es mi autoridad. Y es precioso vivir bajo su guianza, bajo su mano, bajo su autoridad. Y dice, os lo he dicho, Jesucristo a los judíos, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Y sabes algo, como lo estoy diciendo yo ahorita, aquí Jesucristo lo dice claramente. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. La pregunta es, si tú crees en Jesucristo, entonces eres su oveja. Si tú no crees en el Hijo de Dios, no eres su oveja. Y vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Y como le he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y fíjate aquí una clave. Es que yo creo en Jesús, por lo tanto yo soy su oveja. Déjame decirte algo. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ok? Yo las conozco, dice Jesucristo. Pero dice, y me siguen. ¿Qué pisadas estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu líder? ¿Cómo quién quieres ser? ¿Quién es la figura que quieres imitar? ¿Quién es tu inspiración para vivir? ¿Un político? ¿Un empresario? ¿Un coach de vida? ¿Quién es tu inspiración? ¿Quién te dice cómo vivir? ¿Tú mismo? ¿Qué pisadas estás siguiendo? Si no es Jesucristo, entonces no eres su oveja. Pero si tú eres oveja de Jesucristo, crees en Él, y si crees en Él, como dice Jesucristo, mis ovejas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, se enojaron contra Jesucristo. ¿Por qué? Porque se enoja la gente que no es oveja de Dios, que no conocen a Dios. Y se enojan cuando dicen, es que ustedes son unos fanáticos porque solo Jesús. Y si no es Jesús, no hay. O sea, no hay salvación, no hay esto. Perdóname, yo no lo escribí. Pero desde el día que yo lo creí, mi vida fue transformada. Y sí lo creo, fielmente. Y yo sé, no solo lo creo,
sé que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Es el único que dio su vida por mí. Es el único que transformó mi vida. Es el único que sanó mis heridas. Es el único que rescató mi vida y le dio propósito a día. Es el único que me ha dado sabiduría para guiar a mis hijos. Es el único que ha salvado mi matrimonio. Es el único que ha transformado y me ha hecho libre de la adicción a la pornografía. Es el único que me ha dado paz. Es el único. Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesucristo mismo diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? Escucha bien esto que Jesucristo acaba de decir. ¿Por qué dices que crees en mí? Porque si tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Jesucristo? Muchos te van a decir, sí, yo sí creo en Jesucristo. Y la pregunta que Jesús les haría, entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Si tú crees en mí, ¿por qué me desobedeces? Si tú crees en mí, o dices creer en mí, ¿por qué vives a tu manera y no a como yo te digo? Si Jesucristo es el Señor, Él manda, y Él dirige, y Él me enseña, y yo soy su discípulo, soy su oveja, y Él es mi pastor. Él me dirige y yo obedezco. Él me alimenta, Él me sana, y Él me hace vivir no como un lobo solitario, me hace vivir en una hermosa manada de gente que al igual que yo reconocemos que Jesucristo es nuestro pastor. Si tú no perteneces a ese redil, si Jesucristo no es tu pastor porque tú vives a tu manera y no a su manera, Dios está con los brazos abiertos y Jesucristo está con los brazos abiertos para decirte: ven a mí y déjame ser tu Salvador, porque necesitas un abogado delante del Padre. Deja que Jesucristo sea. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado delante del Padre. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro intercesor. Y como dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Deja que Él sea tu pastor. Deja que Él sea tu Salvador. Deja que Él sea tu abogado delante del Padre. Deja que Él sea tu intercesor con el Padre. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino a uno que fue tentado en todo, pero Él sin pecado. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos capítulo 4. En Lucas capítulo 6, dice Jesucristo: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo. Dice el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabes qué precioso pasaje? ¿Sabes qué? Si está fundado en Dios, en Cristo Jesús, tu vida, tu estabilidad, tu economía, tu matrimonio, tu familia, entonces puede venir una pandemia, puede venir una crisis económica mundial, puede venir lo que sea y tu casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Pero el que oyó la palabra y no la obedeció, semejante es a aquel que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y esta es la conclusión, querida familia y amigos. Quiero que tú hagas un autoexamen muy honesto delante de Dios.
Familia, de nada sirve que nos engañemos. Y hay un examen muy sencillo que te puedes hacer. ¿En verdad, Él es el pastor de tu matrimonio? ¿Él guía tu matrimonio? ¿O ustedes lo guían como ustedes consideran? Él es la autoridad en tu matrimonio. Él es tu pastor como esposo. ¿Lo obedeces como esposo? Dice la palabra de Dios que tratemos a nuestras esposas como vaso frágil. ¿Tratas a tu esposa como vaso frágil? Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos. Que suplir sus necesidades. Que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, los esposos tenemos que entregarnos a nuestras esposas. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Cristo sustenta a la iglesia, la mantiene. ¿Tú mantienes a tu esposa? Cristo nos defiende. ¿Tú defiendes a tu esposa? Cristo nos hace sentir amados. ¿Tú haces sentir amada a tu esposa? Cristo ve por todas nuestras necesidades. ¿Tú eres sensible a todas las necesidades de tu esposa? Cristo siempre nos escucha. ¿Tú como esposo siempre escuchas a tu esposa? ¿Y tú como esposa puedes decir que Jesucristo es tu pastor? Él es tu autoridad. Él te está pastoreando y tú estás bajo su guianza. Porque dice la palabra de Dios que tú tienes que sujetarte a la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo como cabeza de hogar. ¿Te sujetas a su autoridad o eres rebelde a su autoridad? ¿Tú lo respetas como dice la palabra de Dios? Que las esposas deben de respetar a sus esposos. ¿Tú como esposa eres cuidadosa de tu hogar como dice Tito capítulo 2? Que tú debes de ser cuidadosa de tu hogar. Y así me puedo seguir. Tú como hijo, como hija, puedes decir que Jesús es tu pastor. Honras a tus padres, obedeces a tus padres, respetas a tus padres, o te la vives quejándote o rebelándote a su autoridad y a sus indicaciones y diciendo, pero yo quiero, o yo considero, o yo, en vez de decir sí papá, sí mamá, honrar a tus padres. Y así me puedo ir con cada una de las áreas, económica, como trabajadores, como vecinos, como hermanos. Aquí lo más importante es que tú y yo nos demos cuenta si Jesús es nuestro pastor o no. Porque si tú estás viviendo a tu manera, entonces todas las promesas del Salmo 23 no son para ti. Pero déjame decirte algo, Él quiere que sean para ti. Dios quiere, porque todas las bendiciones quiere Dios que sean para todos. El problema es que no todos quieren. No puedes tener las bendiciones de Dios y apartarte de Dios. No puedes tener las bendiciones de Dios y vivir alejada o alejado de Dios. Tienes que renunciar. Y mi invitación es a que renuncies a todo lo que te ha alejado de Dios. Renuncia y ven a Jesucristo. Reconócelo como tu Señor, como tu Salvador, como aquel que dio su vida por ti en esa cruz para perdonar todo tu pasado y darte una nueva vida en Él. Sí, renuncia a la mentira, renuncia a la pornografía, renuncia a la infidelidad. Si abandonaste tu casa, pide perdón y regresa a tu casa. Deja que Dios transforme tu hogar. ¿Sabes? Es hermoso vivir bajo la autoridad de Dios. Es horrible vivir a nuestra manera. Deja que Dios te enseñe a perdonar. Y deja que Dios sane tus heridas. Deja que Él sea tu pastor. Porque si Jesucristo es tu pastor, nada te faltará. Y como Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La invitación es, ven y sigue a Jesucristo. Y deja que Él sea tu pastor. Porque si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Vamos a orar.
Precioso Padre, yo te pido, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que muevan nuestros corazones para que realmente podamos estar viviendo la plenitud en ti, Señor. Como dice tu palabra en Colosenses 2, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo está toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos, Señor. Yo te pido que cada persona que ha escuchado este mensaje obedezca este llamado que tú les haces y que tú nos haces a todos. Vengan a mí, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a acercarnos, a ponernos bajo tu autoridad, bajo tu guianza. Que tú seas nuestro pastor, que tú seas la autoridad, la guianza, el que nos dirige, nos alimenta, nos protege, nos defiende. Pero que tú seas nuestro pastor. Que podamos decir, yo estoy bajo autoridad y estoy dentro de un hermoso redil de más ovejas con un solo pastor. Y ese eres tú, Señor Jesucristo, el pastor de pastores. Te pido, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Toca los corazones, Señor, y tráelos con lazos de amor como lo hiciste conmigo. Y que puedan vivir y experimentar la paz al vivir bajo tu voluntad y no bajo nuestra propia voluntad. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas. Reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Sálvanos. Y gracias por tu hermosa palabra. Y gracias por tu bello Espíritu Santo, Señor. Y gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Estamos para servirles. Escríbanos cualquier duda, cualquier comentario, cualquier necesidad de oración. Por favor, escríbenos. Nos duele no estar juntos, nos duele no estar dándonos el abrazo, ¿no? y en la cercanía. Pero muy pronto esta ola va a pasar. Y que no seamos los mismos después de la ola. Que hayamos crecido en el conocimiento de su gracia, de su amor y nuestra relación personal con Él. Que Dios los bendiga.